creo que se han abierto varias polémicas. Creo que deberíais hablar alguien, ¿no? O sea, me parece que se ha dicho bastantes cosas que bueno, que cualquier estudiante así medio o cualquier persona así tendría un poco de... o sea, le chirrían, ¿no? Entonces, no sé. O sea, ¿estáis todos ultra de acuerdo o todas ultra de acuerdo con esto o no? Porque... O sea, Si no hay voluntarios o voluntarias, yo voluntarizo a alguien rápidamente, así que tengo a un par de personas en mente, así que alguien seguro que quiere decir algo antes de que pasemos aquí a... ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, Rana. Me gustaría hacer dos aportaciones de cómo, o sea, en contra de la visión de que existen teorías ideológicas, por así decirlo, cerradas en sí mismas. Me gustó bastante el apunte de que sí que es cierto que existe una influencia mutua y un claro ejemplo, yo creo que sería, por ejemplo, quizá cierta visión que existe desde la astrofísica de cómo se pueden formar aminoácidos fuera de la Tierra. Desde la astrofísica se puede, o al menos existen teorías de cómo en el medio interestelar, por efecto de supernovas, se crean aminoácidos. Y como esos aminoácidos, pues en el propio polvo o demás, por ciertos efectos pueden caer fácilmente a la Tierra. Ahí yo creo que es un claro ejemplo de cómo existe una cierta retroalimentación entre las teorías, no son teorías que surgen desde cero y terminan en sí mismas, sino que hay una cuestión más dialéctica. Y segundo, en el punto más inicial, que se habló de las ciencias en general, se hizo una aportación en la que yo estoy de acuerdo, pero que es bastante fuerte, ¿no? Y es decir, que se dijo que cuando pusiste el ejemplo de la dualidad onda-corpúsculo de la materia, se parte de la asunción de que la materia tiene una esencia dialéctica. Que repito, yo estoy de acuerdo con ello, pero que contrae ciertos problemas, al menos a nivel filosófico, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Popper, que establece pues esa capacidad de falseamiento, desde una propia ciencia, como podrían ser las matemáticas, se viene a demostrar que no siempre se puede hacer. No sé si alguno conocerá el que es el teorema de Gödel, pero el teorema de Gödel viene a demostrar precisamente eso, que desde las propias ciencias habrá sentencias que no se podrán ni refutar ni afirmar, poniendo de manifiesto, al menos desde mi punto de vista, la propia esencia dialéctica de la naturaleza, porque al fin y al cabo las matemáticas son una abstracción de la praxis material que se ha tenido a lo largo de la historia. Pero bueno, creo que se han abierto muchos temas, yo solo quería hacer estas dos aportaciones, ¿no? De intentar, pues por un lado, meter ahí a calzador quizá una interpretación, al menos desde mi punto de vista, útil, de considerar la materia como netamente dialéctica y no simplemente la producción ideológica humana, y cómo, para bien o para mal, las ciencias se ven influenciadas por aspectos ideológicos y por las diferentes corrientes que existen. Vale. Te damos un micro. Aunque parezca que no, estaba prestando atención. Entonces, yo antes de la charla estaba hablando con el compañero aquí de un poco de estos temas. Entonces, si no hay preguntas, yo voy a crear aquí un poco de polémica y espero que alguien se cabree por lo que digo y me conteste o tenga algo que decir. Entonces, si habéis leído mínimamente sobre marxismo y sobre las teorías de Marx sobre el capitalismo, yo diría que la crítica más típica que se le hace a lo que planteaba Marx es que parte de unos principios, digamos, de hacer unas hipótesis, ¿no? Al principio del capital, sobre todo, acerca del valor y que la fuerza, ¿no? El trabajo humano es la fuente del valor, etcétera, etcétera, que son en general imposibles de refutar o de probar, ¿no? Digamos, como tal. De hecho, el propio Marx dice que tú puedes coger una mercancía y mirarla por todas las partes, ¿no? Y que ahí no vas a ver ni un solo átomo de valor, etcétera, etcétera.
Entonces, como que a cierto nivel está más allá de lo empírico el tema del valor. Y bueno, pues como hemos hablado varias veces, ¿no? El Popper y gente así diría que solo esta cuestión es suficiente para desterrar a todo el marxismo fuera de lo que serían las ciencias propiamente dichas, ¿no? Sería una pseudociencia, de hecho, creo que lo llaman directamente pseudociencia. Claro, pero perdona un momento. Y si tú miras la luna, ¿dónde está la gravedad? Sí, espera, si no estoy de acuerdo con Popper. Claro. Sí. Ahora voy. Porque cuando tú ves una mercancía no ves el valor. Y cuando miras a la luna, ¿dónde está la gravedad? O la conciencia. ¿Dónde la ves? Exacto. Entonces, lo que pasa que si miras un poco, digamos que esto es una crítica bastante bestia a lo que sería el marxismo, ¿no? Y parecería ser que el resto de las ciencias nunca hacen este tipo de hipótesis más o menos indemostrables, ¿no? Pero si empiezas a mirar un poco las teorías científicas que son más o menos respetadas o populares o dominantes, yo creo que hay casos en los que también los científicos parten de supuestos que no se pueden demostrar empíricamente. Entonces, a lo mejor aquí, por eso yo que voy a meter un poco de polémica, porque a lo mejor digo cosas que no son verdad, pero, por ejemplo, en todo el tema del origen de la vida, hasta donde yo sé, los seres humanos no somos capaces de volver al principio de los tiempos y reproducir exactamente las condiciones que había y ver, ¿no?, si nuestras hipótesis o teorías sobre el origen de la vida son ciertas o no, sino que hacemos ciertos tipos de planteamiento y a partir de esos planteamientos creamos una serie de teorías, ¿no?, hipótesis, y depende de lo que esas teorías sean capaces de explicar o no, el mundo en el que vivimos, no el mundo primigenio en el que se originó supuestamente la vida, pues esos científicos deciden si esas teorías les parecen correctas o no, ¿no? Entonces, en una ciencia en principio tan poco, ¿no?, culpable, o al menos yo creo que se la ataca menos por ser pseudociencia como la biología o las cuestiones de origen de la vida, también se parte de ciertos principios que no se pueden demostrar empíricamente de forma directa, ¿no? Otro ejemplo que el compañero me sugería era todas las teorías sobre la conciencia humana, ¿no? ¿Qué es la conciencia o por qué somos conscientes? ¿Qué hay en el cerebro que nos hace que seamos conscientes? O otros animales, etcétera, etcétera. Algunos, si lees, ¿no?, algunos filósofos dicen, bueno, tú puedes abrirle la cabeza a una persona, mirar ahí todos los órganos y cada átomo del cerebro, cada célula, y tú no vas a encontrar ni un solo aspecto tangible de lo que es la conciencia, y sin embargo la conciencia existe. Cualquier teoría que tú hagas sobre lo que es la conciencia, sobre el origen de la conciencia, va a tener que partir de cierta forma de supuestos que tú no puedes demostrar empíricamente, porque tú no puedes darle 2 golpes, ¿no?, a la conciencia humana y demostrar lo que es. Entonces, yo solo quería decir que esta cosa que se acusa al marxismo de ser una pseudociencia es hasta cierto punto común a todas las ciencias, en la medida en que traten de temas que no pueden ser, ¿no?, directamente verificables de manera empírica, y creo que hay cierto interés en apartar a unas cosas como pseudociencia y a otras no, dependiendo de las implicaciones políticas que tengan. Y no sé, no sé si tienes algo que decir sobre esto o a alguien le parece que no es cierto lo que hemos dicho de biología. El problema de Popper y la influencia que ha tenido Popper y otros autores como Popper y que son además muy considerados en los medios científicos, es que es una concepción superficial, es decir, que la materia es aquello que tú tocas con las manos y que donde lo que no puedes tocar, lo que no puedes medir, pues no es materia. Entonces, la materia es un elemento muy complejo que abarca muchos aspectos. La gravedad. ¿Dónde está la gravedad? O sea, ¿y qué es la gravedad? ¿Y cómo se transmite la gravedad a distancia? Que lo discutíamos el otro día, ¿no? La concepción de Newton de la acción a distancia, de que las mareas suben y bajan por la acción de la Luna. Bueno, ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿cómo es posible? Porque si eso es posible, la telequinesis también es posible. Es decir, yo con la vista puedo mover objetos, ¿no?, mediante la acción a distancia. Es decir, la materia no son cosas, es que no son solo cosas, ¿eh? Que es lo que las corrientes, eso existe también en biología y en construcciones ideológicas en torno a la biología, como es el vitalismo. El hablar de la vida como si la vida fuera, o el hablar del alma como si el alma, vamos a ver, el alma no se puede separar del cuerpo y la vida no se puede separar de la materia orgánica. Y un ser vivo cuando muere, pues la materia orgánica se descompone. Entonces, es decir, lo abstracto va ligado a lo concreto. Lo que pasa es que hay que ver lo abstracto dentro de lo concreto. Y en cualquier mercancía ves el valor. ¿Por qué? Porque si lo vas a comprar te van a pedir dinero.
Fíjate qué simple. Y nadie te lo va a regalar, es decir, nadie te va a regalar esta botella de agua. Entonces, ¿dónde está el valor? Pues joder, en el dinero que te pide la cajera del supermercado. Ahí está el valor. Lo que pasa es que vemos a los fenómenos a través de las consecuencias y medimos muchos fenómenos a través de las consecuencias. ¿Qué es la masa? Cuando la física habla de masa, ¿de qué me está hablando? ¿Dónde está la masa? ¿Y cómo se mide la masa? Se mide la masa a través de las consecuencias gravitatorias que tiene la masa. A mayor atracción, mayor masa. Pero la masa no es una cosa, es decir, el concepto de masa, el concepto físico de masa de Newton es una abstracción que va ligada a los cuerpos, ¿no? Y podemos poner el ejemplo de la luz. Los fotones no tienen masa. Bueno, si no tienen masa, ¿cómo es posible que en presencia de fuertes campos gravitatorios los fotones se desvíen de la trayectoria? Si no tienen masa, ¿qué son? ¿Espíritu puro? Porque más o menos la concepción que tienen los físicos de la masa es eso, es decir, es aquello que se toca o que se puede medir. Y cuando una cosa no se puede medir, como que no existe o como que no es científico, ¿no? La inflación, ¿qué es la inflación? O sea, que me explique a mí un economista que dónde está la inflación, que es lo que discutíamos el otro día, ¿no? Los conceptos estos que son estadísticos, mediciones estadísticas, estimaciones, en donde te dicen que la inflación es de un 2,8, pero resulta que no hay ninguna mercancía en el mercado que en el año pasado haya subido un 2,8. Pero el economista te dice, no, pues que la inflación ha subido un 2,8. Claro, te encuentras con precios que han bajado, otros han subido un 1, otros han subido un 3, etcétera, etcétera. Y resulta que, casualidad, no hay ninguna mercancía que haya subido un 2,8. Luego, por tanto, una estimación estadística es una abstracción matemática de una realidad física. Pero no hay ninguna cosa que se llame inflación. ¿Me explico? Y esto ocurre montones de veces. Y yo creo que muchas veces los científicos ni siquiera se dan cuenta de que ese tipo de concepciones y de mediciones que hacen no responden a un fenómeno físico, ¿no? Como cuando dicen el sueldo medio. El salario medio en España es como de no sé cuántos. Y es mayor que el salario medio en Portugal o que en Marruecos. Digo, ¿el salario medio de quién? El salario medio de los que trabajan. Ah, y los que no trabajan, o sea, aquellos que tienen el salario cero, eso no se cuenta. ¿Y por qué no se cuenta? Explíqueme usted por qué no cuentan a los parados en el salario medio. Es que el parado no trabaja, pero es que el parado hay que contarlo. Porque para una persona, para una familia concreta, que son dos personas trabajando, si uno de ellos deja de trabajar, pues gana la mitad. Fíjate si no es concreto. O puede gastar la mitad, ¿no? Entonces, es decir, no se puede reducir el concepto de materia y de lo empírico a aquello que es observable, que se ve con el ojo, que mira por el microscopio y lo ves allí, ¿no? Porque es absurdo. Y son abstracciones que se van desarrollando y que adquieren una naturaleza cada vez más abstracta, como es la matemática, como es la estadística, pero todo eso responde a lo concreto, que es el movimiento dialéctico de lo abstracto con lo concreto, que también lo explica Marx. Lo que pasa es que, claro, si separas lo abstracto de lo concreto, pues claro, creas entelequias, ¿no? Yo un poco para ilustrar lo que ha dicho y también para un poco para no defender, pero sí matizar algunas cosillas. Cuando se habla del vitalismo y se lo pone como una doctrina continualista, que bueno, yo no me sé las clasificaciones, no sé si está metido ahí teóricamente o no, creo que sí que es importante verlo también como un proceso más de esa dialéctica, porque el vitalismo que se puede introducir dentro de ese continualismo no es sino una negativa de un mecanicismo anterior, o sea, de una visión que trata de hacer reduccionismos de todo. Por ejemplo, en la anatomía eso se ve muy bien. La anatomía de Vesalio, que es la que empieza a hacer descripciones como si el cuerpo fuese una casa, y un poco intentaba describir toda la fisiología del cuerpo humano en función a leyes casi de palancas, ¿no? Y eso bebe mucho también de las teorías físicas emergentes que empiezan a tener lugar en el siglo XVII, ¿no? Pero un poco defender también que ese vitalismo, aunque ahora desde nuestra posición de actual podamos meterlo en cualquier clasificación que se haya podido hacer a posteriori, creo que es importante también verle que igual que eso se puede introducir ahí, también se puede introducir en el concepto de las propiedades emergentes, de que la vida, o sea,
es algo que es superior a aquellas partes que lo componen. O sea, es decir, tú puedes explicar, pues todo lo puedes reducir al final a la física o a la química, y sin embargo siempre va a haber cosas que se te van a escapar. Y el vitalismo, por ejemplo, la naturfilosofía de, creo que era Schelling el que la planteó, o sea, iba un poco a acabar con un reduccionismo que también es contrario al materialismo. Es decir, al dividir unos mecanismos químicos para poder explicar, bueno, pues el ciclo de Krebs, pues vamos a explicar el ciclo de Krebs si son X pasos, para poderlo explicar, que es pues el reduccionismo que hacía Claude Bernard, ¿no? Para poder empezar a hacer experimentos. Ese vitalismo también empieza a ser importante en nuestra concepción de decir, bueno, pues es que todo es más complejo, o sea que no todo es tan negativo, no todo es, venga, esto es continualismo y a esto no hay que hacerle caso, que todo tiene un más allá, y por eso es esa síntesis, ¿no? Y esa dialéctica, porque... Y luego la otra cosa es que quería que no sé, que desarrollases un poco más el tema de la microbiología, porque el tema, por ejemplo, del origen de la sífilis en América, eso que no está muy claro, porque... O sea, que no sé qué visión le querías dar, porque también en función de eso puedo yo hacer algún comentario, ¿no? Porque, por ejemplo, también se han descubierto lesiones gomosas de gomas, que son lesiones que hacen los huesos, la sífilis en Egipto. O sea, que todas esas teorías que luego al final, o sea, todo tiene... Y cuando se hacen las teorías de Lancisi, que son las de la contaminación de los fluidos por el aire y demás, todavía no se conoce a los microorganismos. O sea, los microorganismos vienen mucho después. Cuando se describe la peste y se lucha contra la peste, Yersin todavía no ha descubierto el bacilo, o sea, al bacilo de la peste. Entonces, no sé, que muchas teorías también preceden a todo lo material. No sé. Yo, espera un segundo, antes de que os metáis ahí a debatir la sífilis a muerte. Solo quería decir una cosa rápido, porque a lo mejor yo he intentado primero sobre el primer punto que has planteado. Yo la sífilis en América no tengo ni puñetera idea. Al principio no dije que creía que era importante defender un poco el aspecto positivo de la ciencia y verlo en su contexto, cómo surge, y que las limitaciones que tiene ahora, y que a lo mejor ahora están más claras, pues en su momento eran mucho más comprensibles como reacción a la ideología dominante que había en esa época, etc. Entonces, esto que a lo mejor parece muy general, yo creo que si leéis, ¿no?, a Marx, él, aunque critica mucho a sus predecesores, a uno más que a otros, ¿no?, a muchos de ellos los respeta mucho, y él insiste una y otra vez, ¿no? Esta gente llegó a ciertas conclusiones que en su época pues eran, ¿no?, tenían una razón de ser, le dio su perspectiva, y hay cosas valiosas aquí, y si nosotros queremos superar, digamos, esas teorías y esas limitaciones, lo primero que tenemos que hacer es estudiarlas de manera seria, ¿no?, respetar esos hallazgos o descubrimientos científicos, y a partir de ahí tratar de llevarlos, ¿no?, a un nivel superior. Entonces yo creo que esto, que a lo mejor Marx, porque el tío pues vivió lo que vivió y no pudo darle a todas las ciencias que existen, ¿no?, esto que él lo aplicó sobre todo a la economía, yo creo que tenemos que hacerlo hoy en día sobre cualquier cosa que queramos criticar. Que siempre hay un paso previo, que es el estudio serio y, ¿no?, concienzudo de las cosas que nos han precedido, y entender qué relación tienen entre ellas con un proceso histórico que tiene sus contradicciones propias, un desarrollo, ¿no?, y una lógica interna. Y yo te digo todo esto porque me da la impresión de que a veces, que es un poco lo que estás diciendo tú, ¿no?, cuando criticamos algo lo hacemos de manera un poco superficial y solo nos centramos sobre todo en lo negativo y en las partes que nos parecen evidentemente falsas o absurdas, ¿no?, lo que sea, y creo que es importante el contexto de las cosas, su historia, etc. Entonces, a mí me parece que esto es importante repetirlo, aunque es, como digo, ya he intentado al menos un poco, ¿no?, en la charla explicarlo. Y bueno, si quieres contestarle a lo... Yo no he querido decir, igual me he explicado mal, que la sífilis tuviera el origen en América Latina. Eso es lo de menos, era un poco el tema de cómo se integra la microbiología o Ya. el hecho de ahí, lo de la sífilis es un hecho anecdótico, ¿sabes? Tiene poca... No, lo que pasa es que las corrientes dominantes dicen que la sífilis la trajeron los colonizadores como consecuencia de relaciones sexuales mantenidas en América Latina, viene en Europa y tal. El hecho evidente, por un lado hay indicios de que la sífilis ya preexistía, no solamente, como tú has dicho, en Egipto, sino incluso en la propia... de Nápoles, por ejemplo. En la propia Europa, ¿no? Pero el hecho es que la sífilis empieza a ser conocido, o es un problema serio, digamos, como consecuencia o posterior a la colonización de América.
y que a partir de la sífilis y del concepto de contagio, de enfermedades contagiosas, es como se empieza a desarrollar digamos, los primeros embriones de la microbiología. Que la microbiología desde el principio se relaciona con la enfermedad. Es decir, la valoración que tienen los científicos inicialmente es de que los microbios son un problema. Y eso todavía hoy no se ha superado, a mi modo de ver. Es un error. Y es una concepción unilateral, lo que decía Hegel, que has dicho tú de Hegel, ¿no? de cómo un punto de vista, el punto de vista a través del cual tú analizas un determinado fenómeno, como es la microbiología, lo analizas desde el punto de vista de la enfermedad. Y esto se comprueba claramente si vas no solamente a una facultad de medicina, que es lógico, sino vas a una facultad de veterinaria. Te encuentras lo mismo. Los problemas que los microbios suponen para los animales. Y vas a una facultad de biología y te encuentras, ahora menos, pero hasta hace muy pocos años te encontrabas con que los microbios son un problema. Y la concepción incluso de Pasteur es que hay que acabar con los microbios. Antiguamente en las cajas de leche, la gente que tenemos ciertos años, ¿verdad, Paco? ¿Te acuerdas del litro de leche pasteurizada? ¿Te acuerdas? Ponían las cajas de leche, ponía leche pasteurizada. Es decir, que se la había sometido a una determinada temperatura de un determinado periodo de tiempo y estaba libre de microbios. O sea, que te la podías tomar con garantías, ¿no? Es decir, era posible conseguir un medio aséptico. Pero eso se sabe hoy que es mentira. En ese sentido, yo no opongo una teoría a la otra teoría, porque creo que desde el principio he dicho todo lo contrario. Las teorías se van influyendo, no solamente luchan entre ellas, sino que se influyen las unas a las otras. Y en este sentido la teoría de la continuidad tiene razón. La vida es ubicua, es decir, está en todas partes. A pesar de la limpieza que hay en los hospitales y en los quirófanos, no es posible conseguir un quirófano libre de microbios. Entonces, los problemas que tienen de contraer enfermedades, y además enfermedades graves, personas que han sido operadas, son muy grandes. Como además tiene un sistema inmunitario muy bajo, pues es que es un problemón. Sí. De hecho, también es interesante ver ahí, y en el tema de la medicina mucho más, porque además es un punto en el cual se ve muy bien la manipulación, porque yo diferenciaría ciencia de tecnología, y creo que son cosas diferentes, aunque la tecnología digamos que la ciencia se utiliza siempre para llevarla a una tecnología que además, como estamos en un sistema capitalista, pues va a lo que va, ¿no? Pero en la medicina se ve muy bien, porque la financiación, los cursos de acción van financiados por un capital que orienta pues a dónde enchufar la linterna, ¿no? En una habitación oscura. Entonces, ahí sí que se ve muy bien, pero también es un problema de la propia formación que pueda o no tener la gente, porque por ejemplo en medicina, pues sí es verdad que eso existe, esa concepción de, bueno, pues tienes X microbios, pero muchas veces es la propia sociedad a la que tampoco se le dan las herramientas para poder formarse y tener libertad intelectual respecto a las cosas, porque yo sí que estoy estudiando medicina y yo sí que he podido tener, digamos, esas armas, ¿no? Digamos, ideológicas, pero por ejemplo, la mayoría de la gente a lo mejor no tiene ni idea de que tenemos más bacterias en nuestro organismo que células eucariotas, ¿sabes? Y eso si lo supieran, pues a lo mejor las visiones cambiarían, pero eso va a un problema de formación al final. O sea, A ver, que yo no, o sea, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que plantea el compañero en algunas cosas, pero si efectivamente lo último que ha dicho, pues parece que se puede pasar uno de frenada, ¿no? Yo entiendo que lógicamente todos los avances científicos se basan en su intento de solucionar los problemas que tiene la gente en la vida real. Entonces, la concepción que planteaba Juanma con respecto a las bacterias como un problema que nace de la suciedad es una derivada de la realidad que había. Aquí la epidemia de peste que tuvo lugar en Europa generó un problema tremendo, y plantear la bacteria como algo derivado de la suciedad y algo a combatir, aunque sea una concepción un poco idealista de la bacteria, pues es una realidad histórica dada, ¿no? Que no solo era que las clases populares, que eran las que vivían en la sociedad, querían solucionar sus problemas, sino que también de alguna manera estaba afectado a las clases pudientes, ¿no? Hay muchos libros al respecto, ¿no? El de Cameron y muchas cosas, que la gente huye de las ciudades por el tema de la peste. Entonces es una concepción adaptada a una realidad.
tal manera que determinadas concepciones, que yo estoy totalmente de acuerdo que son idealistas con respecto a la vida, plantean e intentan, de una manera también idealista, solucionar el problema teocrático religioso de que la vida emanaba de Dios, aunque al final terminen en lo mismo, pero subjetivamente hay mucha gente que estaba planteando el tema de la vida como una sucesión. Bueno, y de hecho hay un problema también en Estados Unidos, que cuando el creacionismo entra en crisis, en algunos estados todavía se enseña, sacan el diseño inteligente, que es una derivada, que es un poco lo que planteaba Juanma, que es una derivada para intentar plantear que tiene que una concepción religiosa idealista de la vida. Pero sí que es cierto que históricamente se han planteado las cosas de otra manera. Entonces, el problema de las bacterias, y si las bacterias son, pues las bacterias son dialécticamente, según como lo entendemos, positivas y negativas para el organismo. La misma bacteria puede servir para una cosa y para lo contraria, igual que todas las sustancias, ¿no? Igual que todas las sustancias, ¿no? Ahora, el problema no es cuestión de formación, sino que el conocimiento humano se centra en el estudio de la realidad en la medida en que le es útil y en la medida de las capacidades que tiene en cada momento determinado. Y se establecen unas concepciones, lo digo también porque a mí sí que me parece muy bien que las concepciones, entender que las concepciones idealistas y las concepciones dialécticas de la realidad se han influenciado mutuamente a lo largo de la historia. Es cierto que existe una división, pero se han influenciado. Entonces, no me parece exactamente decir que es un problema meramente de conocimiento, sino también de relación con los problemas concretos que tenía la gente. Es decir, la realidad se aborda desde el punto de vista, y con esto termino, que le interesa a unos sectores de la sociedad determinados abordarlo. Aunque no, es decir, que en un momento determinado no interesa tanto, no sé si me he explicado, abordar la realidad en su conjunto, que por otro lado se tiene medio limitado para abordarlo, sino abordarlo desde el punto de vista de la utilidad para una sociedad dada en unas condiciones dadas. No sé si me expliqué. Eso, o sea, sí, pero a veces que la utilidad viene determinada por agentes que tienen unos intereses concretos. O sea, ahora mismo la utilidad a lo mejor sería, en función de enfermedades olvidadas, investigar más en antibióticos. Y sin embargo no se hace y se investiga en medicamentos que puedan quitar el vello del cuerpo porque socialmente y se pretende fomentar una idea determinada de lo que es la belleza. Y sin embargo se están muriendo muchos millones de personas de enfermedades infecciosas, o del VIH o de la malaria. Claro, entonces, un poco eso, ¿no? Que es verdad que está ese componente material que influye, pero que sobre eso existe otro material, pero que además es voluntario también. Y por eso os digo la formación, no la formación en términos de que solo sea conocimiento, sino de que tengamos ese conocimiento, o al menos el que hay ahora, para poder tener una idea crítica y formar y tener estos debates. Porque si no tenemos ni siquiera un conocimiento científico, no podemos criticar lo que se nos está transmitiendo como universal o como el conocimiento científico aséptico, sin ningún tipo de guía ideológica. Para eso hay que conocer el conocimiento científico y para eso se necesita formación. Yo quería señalar dos cositas nada más. Intentaré ser breve, prometo. Una es quizá matizar la idea de esa libertad ideológica a la hora de plantear una cuestión científica, que personalmente creo que no se puede hablar en términos absolutos, sino siempre en términos relativos de libertad en referencia a una realidad social. Es decir, y entiéndaseme de forma correcta y dialéctica. Las ideas surgen en una realidad cuando son necesarias y cuando responden a la razón. Entiéndaseme en el aspecto más hegeliano posible. No porque tengan, sino porque existen las condiciones para que se den. Y se dan, y se retroalimentan, y se reproducen. Entonces, en ese sentido, existe una cierta posibilidad relativa de independencia del científico, de la científica, en el desarrollo de ideas, pero no es lo que intentaba señalar antes con la anterior intervención. No existe una teoría científica verdaderamente rupturista y aislada, sino que todas estas causas externas ideológicas se manifiestan internamente en la ciencia.
Otra cosa es que, bueno, si eres consciente, pues bueno, al menos sabrás de dónde vienen los hombres sobre los que te apoyas. Y luego quería romper una lanza, de forma evidentemente interesada, a favor de la concepción de la materia en la física. Creo que de un tiempo a esta parte la idea de materia se ha concretado, se ha ampliado y se ha visto en una multiplicidad de facetas. Creo que, bueno, si el fotón se ve influenciado por la gravedad es porque el fotón tiene un momento y ahora mismo la gravedad no actúa solo con la masa, actúa con un determinado tensor y que afecta a la energía, a la materia en sí misma, a la masa. Es decir, ahora mismo se entiende la masa como un aspecto muchísimo más general, como algo muchísimo más amplio y que creo que de hecho es muy útil como fuente de conocimiento a la hora de avanzar en el conocimiento dialéctico. Ya que hoy en día, al menos en la física, sí que es cierto que existen unas influencias enormes de corrientes idealistas, pero al menos a lo largo de la historia del materialismo dialéctico, las ciencias han sido la fuente de conocimiento de la cual ha bebido el marxismo y ha podido desarrollarse. Por eso me parece muy importante este tipo de charlas, de la que creo que, bueno, podemos quedarnos con más o con menos, dependiendo de cuánto nos hayamos metido en cada tema, pero sí que es necesario volver a poner el punto de atención sobre el análisis profundo y concienzudo de las ciencias por su utilidad en las vías de establecer una ideología revolucionaria para el momento actual. Sí, vamos, es que, perdón, voy a ver si lo hago, consigo hacerlo brevemente, en el sentido siguiente de que, lógicamente, cuando estamos poniendo encima de la mesa las limitaciones del conocimiento científico, el conocimiento científico es limitado, y criticando determinados conceptos o determinadas teorías, por supuesto, es sobre la base de la defensa de la ciencia, lógicamente. Sobre la base de la defensa de la ciencia, de la utilidad para el progreso de la humanidad, etcétera, todo lo que quieras ponerle. Y en ese contexto, todo lo que sea el criticar las limitaciones, por ejemplo, del concepto de masa, que para mí está en crisis, desde la teoría de la relatividad, todo eso contribuye, ayuda a saber cuáles son exactamente las limitaciones y sobre todo a ser conscientes de las limitaciones. Y voy a un ejemplo que ha puesto Paco antes. Dice que, claro, que es imposible conocer todo y tal, y que entonces buscamos el conocimiento en aquellas cosas que son más útiles. Claro, lógicamente. Y tienen más financiación aquellas cosas que tienen más aplicación práctica. Y lógicamente las bacterias se conocen mejor, aquellas bacterias que tienen consecuencias perniciosas tanto para la salud de los hombres como para los animales. Exactamente igual. Pero es que eso nos da una visión subjetiva de la microbiología. ¿Por qué? Porque conocemos mucho más de las bacterias y tendemos a analizar todo el mundo de los microorganismos a través del perjuicio. Y eso está lastrando, para mí, evidentemente, el desarrollo de la microbiología. Entonces, ese es un punto de vista subjetivo, ¿no? Porque hay infinidad de bacterias de las cuales conocemos más las que son más perjudiciales. Y no es solamente un problema de formación, porque hace 100 años para aquí tenemos una paranoia con la higiene, con el pato PVC que le tienes que echar al retrete, porque con eso matan los gérmenes. Y si no matan los gérmenes, joder, es que fíjate, ¿cómo vas a tener el retrete? ¿No? Y ves en un colegio que a un niño se le cae el chicle al suelo y como el niño intente otra vez llevárselo a la boca, bueno, el padre o la madre pues le dice que ni hablar, ¿no? Porque eso tiene gérmenes, es decir, una paranoia, y eso está condicionado no solamente a la sociedad en general, por mucha formación que tenga, sino al científico exactamente igual. Y es una influencia que no procede de la religión, no procede de la filosofía, no procede de la política, procede de un análisis unilateral. Estamos mirando el mundo, es decir, el microbiólogo está mirando el mundo a través de un determinado agujero, y eso condiciona su punto de vista. Lo cual no quiere decir de que en 100 años o en 150 años la microbiología
se ha desarrollado de una manera impresionante. Y el poner sus límites, joder, es decir, que simplemente, porque es lo que explicó Engels de la dialéctica de la verdad absoluta y la verdad relativa, es decir, toda verdad es relativa, no hay ninguna verdad que sea absoluta, que es lo que tú has dicho al principio, el teorema de Gödel, todo ese tipo de cosas. Claro, es que no hay una verdad absoluta. Y para mí eso es lo que dice el teorema de Gödel, que demuestra uno de los principios del materialismo dialéctico. No hay un sistema cerrado de conocimientos. Lo que hoy conocemos mañana va a ser criticado, va a ser mejorado, se va a desarrollar, vamos a conocer con más profundidad, etcétera, etcétera. Luego, lo que sabemos ahora es un saber limitado. Y ser consciente de esas limitaciones es que para mí es fundamental. Y darte cuenta de que cuando ves una cosa, estás viendo más las consecuencias de esa cosa. Es decir, cuando ves un microbio, el médico está viendo más las consecuencias de la enfermedad que el microbio mismo. Y el biólogo exactamente igual, para mí. Yo quería decir una cosa que va desde un punto de vista completamente diferente al planteamiento que estáis manteniendo, que es que yo creo que estáis partiendo de un concepto erróneo, muy erróneo, de lo que es la ciencia. Y para ello voy a utilizar las palabras con las que suele comenzar un compañero mío de la facultad el primer curso a los estudiantes que entran en la facultad, que es la Facultad de Física. Y les suele decir, si habéis venido aquí en busca de la verdad, ya debéis dejar la mochila y salir fuera de la facultad. O coger la mochila y salir fuera y no volver a entrar. Porque aquí no os vamos a dar esa verdad. Es decir, el objetivo de la ciencia y el método científico no se basa en buscar una verdad inmutable y universal, no. Y ese es un punto de partida absolutamente fundamental de cualquier científico. ¿Por qué? Porque la ciencia es un conocimiento profundamente autocrítico, en el sentido de que cualquier teoría científica y cualquier científico ha de saber que su teoría, la teoría que está defendiendo, se puede venir abajo en cualquier momento porque hay evidencias suficientemente sólidas que la tiran. Y si tú no tienes como científico ese punto de vista, estás equivocando. Entonces, ¿qué ocurre? Es cierto que muchas veces hay mucha gente que se va a aferrar, lógicamente porque tú llevas 30 años trabajando en una teoría, pues te va a costar aceptar que hay hechos sólidos que la tiran abajo. Y eso justifica muchas veces muchísimos problemas a la hora de poder avanzar. Igual que efectivamente muchas ideas, o la mayoría de las ideas, o prácticamente todas las ideas, tienen un origen histórico de cómo han ido evolucionando y pueden provenir de prejuicios ideológicos. Pero al final, si hay una idea errónea, se la va a dar. Y va a encontrar una base suficientemente sólida para que se tire abajo. Igual nos cuesta 100 años. Es decir, igual ahora mismo hay muchas teorías que no son correctas y nos cuesta ver dónde están los datos que las van a tirar abajo. Pero la potencia de la ciencia es que es la única forma de conocimiento del ser humano que se ha desarrollado a lo largo de toda la historia de la humanidad, que tiene esta visión autocrítica y que está abierta a que se tire abajo cualquier teoría. Y cualquier teoría es cualquier teoría, todas. Y si uno no ve eso, es que se está equivocando. No está viendo la ciencia como lo que en realidad es. Y eso es la potencia, en contra de cualquier otra forma de conocimiento, sea religioso, sea filosófico, o sea de cualquier otro origen que ha tenido la humanidad. Por eso, con independencia de los problemas que hay relacionados con influencias ideológicas, sociales, cosas que se financian y cosas que no se financian, cosas que se publicitan y cosas que no se publicitan, teorías que cuesta mucho trabajo hacer visibles y teorías que salen solas por intereses de todo tipo, políticos, económicos, los que haya, me da igual. Hay por debajo algo que le da muchísima potencia a la ciencia, que es esta idea de, oye, podemos estar equivocados y lo sabemos. Bueno, no sé, supongo que es... Es que es lo que he intentado decir. Claro. Estábamos hablando aquí, yo creo que ninguno de los tres ha dicho nada que sea totalmente contrario a eso. Yo si eso repetiría la primera cosa que he dicho en mi charla, ¿no? Que me parece que lo que has explicado tú es un poco esta idea de que la ciencia
por sí misma puede imponerse ante cualquier adversidad, ante cualquier problema, y yo creo que quizá parte de la perspectiva que hemos tratado de dar es que eso solo puede ocurrir a través de la acción de los seres humanos. Y los seres humanos viven inmersos en una sociedad que tiene una serie de limitaciones y vicios y prejuicios, etc. Entonces, lo que creo que hemos tratado los tres, porque yo creo que en eso estamos completamente de acuerdo, es exponer qué limitaciones lleva eso a la práctica de la ciencia por las personas. Pero yo creo que aquí nadie ha pretendido que la ciencia tiene una idea de la verdad y que se llega a una verdad absoluta que no es criticable y que llega a un punto final del que no se puede refutar, etcétera, etcétera. Más que nada porque eso es totalmente contrario incluso a nuestras propias ideas, ¿no? Como marxistas. Entonces, no sé, yo sería lo que quiero decir sobre eso y supongo que... Bueno, es que suscribo todo lo que has dicho. Y la ciencia es autocrítica, por supuesto, claro. Y eso, a diferencia de la religión, es decir, tú puedes discutir sobre el concepto de enzima y sobre el papel de las enzimas y el ciclo de Krebs, pero no puedes discutir sobre la existencia de Dios porque eso es indiscutible. ¿Qué vas a hablar? De los ángeles, la virginidad de María, la multiplicación de los panes y los peces. Es que ese tipo de discusiones no existen en la religión, solo existen en la ciencia. Es decir, una ciencia es ciencia en tanto que es discutible, que es crítica, que es autocrítica, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto. Que no es la verdad, claro, pero es que la concepción que tiene el marxismo de la verdad es la verdad relativa. Es una verdad que existe hoy temporalmente como una aproximación a la realidad que va a ser desarrollada, lo he dicho antes, que va a ser mejorada, que va a ser profundizada y la ciencia se va a desarrollar. Es decir, el concepto de ciencia es acumulativo. Hay épocas de retroceso científico también, ciertamente, ha habido épocas malas para la ciencia por circunstancias que habría que analizar, pero la ciencia se desarrolla, crece. Prueba de ello es el progreso de la humanidad, ¿no? Pero fíjate que ahí te voy a hacer una crítica, y esa crítica en general, aun estando muy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Marx, se la suelo hacer a mucha gente dentro de círculos marxistas, que es la ciencia rechaza que exista una verdad absoluta. Es decir, en el sentido de que nosotros vamos a ir progresando y le vamos a ir conociendo. Pero fíjate que ese rechaza igualmente que el marxismo pueda ser una verdad absoluta. Pero es que ¿quién dice lo contrario? Que no se debe analizar todo desde el punto de vista siempre de recurrir a la teoría dialéctica o a la teoría materialismo dialéctico de cualquier cosa que se base en el marxismo. Es decir, yo puedo estar de acuerdo en que, fíjate que han pasado 150 años, alguno más, ¿no?, de la redacción del Manifiesto Comunista, y fíjate que hace un análisis muy sólido de la economía capitalista, es decir, que incluso tenía una capacidad de predecir el futuro muy sorprendente para la época en la que la desarrolló, cosa que otras obras económicas no tienen. Por ejemplo, la teoría, el libro de Adam Smith, sobre el que se basa el capitalismo, estaba muy circunscrito a la circunstancia económica que había entonces, que no tiene absolutamente nada que ver con la que hay ahora, y por lo tanto todas las ideas que proporciona no son aplicables a la economía actual, mientras que las de Marx sí lo son. Pero aún así, lo que te quiero decir es que a veces, cuando se dan todos estos discursos, la impresión que se tiene es que se está tomando siempre las ideas de Marx como si fuera una verdad absoluta. Pero entonces, si escucháis la forma en la que habéis hablado, al final, la imagen que se tiene, y eso es un punto muy importante, es que se acaba tomando el marxismo como un dogma, y eso es algo que la ciencia rechaza frontalmente. Es decir, la ciencia no toma como un dogma la relatividad general, o no toma como un dogma la mecánica cuántica. Lo que dice es que hasta ahora han funcionado. Y hasta ahora... Excepto el dogma central de la genética. Bueno, yo no soy experto en biología y por lo tanto no sé... La genética es la única ciencia, ponlo entre comillas si quieres, que tiene un dogma y que lo ha puesto en el centro de su ciencia y que no se puede tocar, que es el dogma central de la genética. Ese dogma ya se ha tirado hace años. Luego no es un dogma. Es un dogma, claro. ¿Vale? No, pero cuidado. No, es que eso es lo que dijo el que puso el dogma. Hombre, yo es que no quería decir dogma, quería decir hipótesis. No, tú has dicho dogma y lo has ratificado. En varios escritos, en conferencias e intervenciones. El dogma central de la genética, por decirlo de una manera resumida, es que el genotipo influye en el fenotipo, es decir, los genes influyen
el gen influye en el cuerpo, pero el cuerpo no influye en el gen. Pero eso no se considera hoy en día. De hecho, hay montones de estudios que muestran que la influencia ambiental puede modificar los genes, incluso esa influencia verse transmitida de generación en generación. Bien, pero... Es algo que está tumbado. Sí. Como ha dicho él. Pero... Precisamente por el hecho del conocimiento científico, que es autocrítico y cuando le llega una evidencia suficientemente sólida de que lo que está diciendo es falso, se tira abajo. Bueno, pero eso es completamente anarquista, ¿no? O sea, lo que acabas de decir. O sea, a mí nunca me lo han dicho así tan claro, pero, o sea, en mi facultad nunca me han dicho así tan claro como lo has dicho tú. Sin embargo, tú lo has admitido como totalmente aceptado. No lo he admitido como bueno, tumbado, has dicho que se ha tumbado. El dogma ya era falso cuando se estableció. Es decir, no es de ahora. El dogma ya era... Es que un científico no puede hablar de dogma. Además, este científico que fue premio Nobel, que fue el que descubrió la forma helicoide del ADN, es Crick. Yo creo que la gente que estudia biología le conoce, ¿no? Watson y Crick, bueno, pues el Crick es el que lo dijo. Perdona, Premio Nobel. voy a tratar de reconducir un poco el tema porque parece que hay 2 o 3 personas esperando. Entonces yo creo que esto es interesante. Yo para terminar solo tendría una crítica, si eso luego hablamos fuera, pero diría que a lo mejor es posible que demos una percepción de que hablamos de manera dogmática y tal, y seguro que hay marxistas que han dado esa percepción y que lo creían, ¿no?, como un dogma. Pero solo diría que escuchando un poco tu intervención ahora, yo creo que te podría devolver el mismo tipo de crítica y decir que a lo mejor tú defiendes la ciencia como algo autocrítico, pero lo único que tomas como un dogma es tu propia concepción de la ciencia, ¿no? Digamos que todos partimos de ciertas presuposiciones que no admitimos que puedan tener ningún tipo de crítica y que a partir de ahí construimos un cuerpo teórico y tal que nos permite relacionarnos con el mundo. Entonces, creo que es un poco lo que hemos tratado de decir en esta charla, ¿no? Cualquier teoría tiene unas limitaciones internas, que tiene una historia, una razón de ser, y que todo el mundo, la gente que tiene más claro, que no tiene ningún tipo de ideología y tal, es la que suele caer más de cabeza en ese tipo de cuestiones. Pero bueno, luego si quieres lo debatimos más, porque yo creo que es importante dar oportunidad a la gente de hablar. Entonces yo no sé quién está primero. Pero... Espera un momento que voy a... un inciso. Considerado como ideología, el marxismo, considerado como ideología, es la única ideología que defiende que no hay verdades absolutas. Escrito por Marx, escrito por Engels, y todo el desarrollo ideológico, filosófico, económico de Marx es en lucha contra cualquier tipo de concepciones absolutas o absolutistas. No existe ninguna verdad absoluta. Todo está en movimiento, todo cambia y todo se desarrolla. Me gustaría añadir aún más, es que Engels en el Anti-Düring dice abiertamente que sus conocimientos sobre ciencia y física le da pena, pero que es en un tiempo muy breve y van a quedar completamente desfasados. Una cosilla, que hay turnos. Por favor. Vale. No, pero había alguien ahí al fondo, yo no sé si... Es que, pero era el comentario que hizo la primera intervención, que es este profesor que te puso, que lo primero que os dijo a los alumnos, que no vais a aprender la verdad. Te quería preguntar cuántos profesores han empezado sus clases diciendo eso, porque sí que es verdad que para mí, yo no soy científica, yo estoy lejos de serlo ni lo voy a ser, pero el concepto de ciencia está bastante, alejado de la autocrítica. Para mí y yo creo para el concepto general. Entonces yo creo que es una excepción este profesor. Yo creo que el problema viene ahí del mal uso que se hace de la ciencia, que lo habéis comentado mucho. Llega una farmacéutica y entonces te coloca, no, lo que dice la biología es esto, con lo cual lo único que va a curar esta enfermedad es el medicamento que yo te pongo sobre la mesa y entonces hazte investigar en polladas. No, claro, o sea, el problema es ese, ¿no? El mal uso que se hace, y sí que es cierto que en mi propia facultad hay bastante gente que sí que toma ciertas teorías técnicas que no toman. Sí que es cierto, pero realmente yo pienso desde mi punto de vista que es, pienso, y ojo, admito la posibilidad de que esté equivocado. Yo diría entonces que el problema del marxismo es el mal uso que se ha hecho del marxismo. Me parece que está siendo un poco falta de autocrítica a tu propio... Yo he comentado, no he dicho, sino he dicho la impresión que se da. Sí. Es decir, el hecho de que puede aparentar que se tome como... Pero como ves, lo mismo puede pasar con la concepción científica. Sí, veo que hay una conexión muy cercana, pero bueno, respondiendo a la pregunta, desgraciadamente pocos. Hay otro aquí.
quería decir que principalmente el marxismo toma como entidad fundamental la ciencia y dice que la ciencia, al igual que cualquier cosa, cambia con el tiempo porque la realidad cambia con el tiempo. Si no, ahora mismo estaríamos diciendo que todo lo que habla Marx en el Capital estaría ocurriendo exactamente ahora y no hubiese cambiado esa realidad y Lenin no hubiese escrito el imperialismo y un montón de teorías, o sea, y de teorías económicas y de escritos económicos posteriores hablando de una realidad social, económica y demás posterior. Estaríamos diciendo eso y ya viviríamos en un comunismo muy feliz y ya está. Pero lo cierto es que no. Y al igual, el marxismo no es, y no es por citar y hacerme interesante, es simplemente la frase típica de el marxismo no es un dogma, es una guía para la acción, lo que te dice es si tienes algo a mano, como por ejemplo puede ser la ciencia, que te ayuda a investigar el mundo real para transformarlo, que eso es una de las premisas fundamentales del marxismo, que rompe con toda la filosofía anterior, incluso con las invenciones filosóficas posteriores, que simplemente se limitan a interpretar el mundo, utiliza la ciencia y sabe que la ciencia tiene limitaciones, que la economía tiene limitaciones, que la acción política tiene limitaciones y todo tiene su pro y su contra. Y no solo somos dialécticos, o por ser dialécticos justamente somos históricos, vemos toda la realidad en su conjunto histórico, no simplemente como algo que se da una vez y esa vez para siempre. Entonces creo que el hecho de ser marxista, realmente marxista, y que has estudiado marxismo con una mínima profundidad y rigor, te evita caer en eso que justamente ha acusado de hacer al marxismo, de considerar algo como dogmático. Si no, no se hubiese escrito la obra de Oparín, si no, no se hubiese escrito nada en la Unión Soviética, si no, un montón de cuestiones que realmente es totalmente contradictorio decir que el marxismo es algo dogmático, que considera cualquier escrito de algún marxista como algo dogmático. Me parece absurdo, totalmente. No conocerlo. ¿Había alguien más? Es que no me acuerdo. Ah, sí. Simplemente quería apuntar 2 o 3 cosas que son prácticamente básicas en el marxismo. Había una frase de Lukács que era bastante conocida del principio de Historia y Conciencia de Clases. No me he leído todavía ese libro, pero sí que comprendo bastante bien esa frase que afirmaba que que todos los resultados del marxismo se pueden liquidar, pero lo único que no se puede eliminar del marxismo es precisamente el cambio, la transformación activa del ordenado, es decir, la comprensión precisamente dialéctica del marxismo. Y además hay que comprender que el marxismo, si son una serie de dogmas, es porque tampoco ha habido un avance en el desarrollo práctico más allá de la revolución cultural. Es decir, el marxismo ha avanzado en función de golpes traumáticos, la Comuna, la Revolución de Octubre, la gran revolución cultural. Eso fue lo que provocó toda esa serie de cambios que al final se fueron sintetizando como, digámoslo así, que al final se fueron sintetizando en una serie de teorías que todos conocemos ahora y que cualquiera puede insultar como dogmas. Pero es que si no avanzamos en la práctica, si no seguimos más allá, tampoco podemos ir más allá de lo que pueda dar la práctica. Es decir, no podemos andar inventando porque entonces estaríamos entrando en teorías idealistas, estaríamos inventando realidades nuevas a través de la especulación total y no a través del estudio materialista del desarrollo de la realidad. No sé, es que a mí hay una... Estaba pensando ahora que hay una cosa que me llama la atención, es que cuando se habla de... o cuando los marxistas hablamos... ¿Por qué se nos relaciona con el dogmatismo? Pero si es que yo creo que al respecto, claro, es decir, ¿por qué se asocia el marxismo, el dogmatismo con el marxismo y no se asocia el dogmatismo con la física de Newton? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. Algún interés político debe haber ahí. No, claro, o con determinadas teorías o científicas o no científicas. Siempre se asocia el marxismo con el dogmatismo y el dogmatismo con el marxismo. Y como comentaba el compañero, no es que la impresión que dais es que somos dogmáticos. Joder, sí, es que hemos empezado diciendo que no. Es decir, empieza diciendo que no hay una verdad absoluta
que lo que hay son verdades relativas, limitadas, que hay distintas corrientes, distintas opiniones, que esas opiniones están luchando, y es que te señalan con el dedo y dices, joder, dogmatismo. O sea, eso será algo de analizar, ¿no? Tenemos que analizar eso como un fenómeno, no sé, pues, o comunicamos mal, ¿no? No nos explicamos bien, o somos muy torpes, o... ¿Cuál es el problema? No sé, no te voy a dar respuestas. ¿No? Tengo mis ideas, pero tampoco creo que tengamos que... Además, es que el marxismo es la única ideología que lo ha explicado, y lo ha explicado claro de 1000 maneras distintas. Es una lucha en contra de las abstracciones, de las verdades absolutas, del dogmatismo, no lo entiendo, del dogmatismo en la economía, en la filosofía, en la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y joder, y todo el mundo, lo que hemos comentado de Popper, ¿no? Que dice que efectivamente toda la filosofía de Popper, que es la filosofía que circula hoy más o menos en la universidad, está enfilada contra el marxismo. Claro, porque dice Popper, es que el marxismo, claro, se basa en la contradicción, y como la ciencia no es contradictoria, o sea, la ciencia no admite la contradicción, que es eso, que tienes que ser coherente, ¿no? No te pueden pillar en una contradicción. Cuando te pillan en una contradicción, joderlas. Adiós. ¿Cómo que la ciencia es coherente? Y entonces las paradojas que hay incluso en la matemática, ¿qué pasa? Las contradicciones de la matemática, en una ciencia como la matemática. O sea, que parece que es lo más dogmático que hay, ¿no? Porque de 2 y 2 son 4. Y el teorema de este y el otro teorema, y es todo como que o te lo comes o no hay tu tía. No, señores, pues mira, la matemática es contradictoria. Hay contradicciones en la matemática, y lo ha dicho ahí el compañero, acá no le veo. El teorema de Gödel, ¿no? Por ejemplo. El teorema del continuo. ¿Cómo que no hay contradicciones? El de Russell. La paradoja de Russell. ¿Eso qué señaló? Señaló los límites de la matemática de un tiempo. Y lees, joder, en la Wikipedia, por ejemplo, los problemas de Hilbert. Cuando Hilbert en 1900, Hilbert es un geómetra alemán, que en 1900 estableció los problemas de los cuales se iba a tener que ocupar la matemática en el siglo pasado, ¿no? En el siglo XX. Entonces la Wikipedia hace un análisis de esos interrogantes, cuántos de esos interrogantes se han resuelto, cuántos no se han resuelto y cuántos están en discusión. O sea, ¿qué pasa? ¿Que en la matemática no se discute? ¿No hay teorías en la matemática? ¿O es que no sabemos matemáticas? Claro, porque si sabes matemáticas, saben que hay corrientes dentro de la matemática. Entonces hay corrientes que determinados teoremas, determinadas teorías no las admiten y otros que sí. Y determinadas formas de demostración, unas corrientes las admiten y otras que sí. Entonces se discute. Hay cosas que se tienen por demostradas, otras están en discusión, etc. Y esto va avanzando y avanza así, a base de contradicciones, que son la esencia del movimiento. La discusión, la contradicción, el que uno dice una cosa, el otro dice otra, la autocrítica, efectivamente, la crítica, la autocrítica. Bueno, yo no sé si hay más preguntas, si alguien quiere decir una última cosa, intervención y tal. Yo creo que esto es muy interesante, a mí al menos personalmente, cuando descubrí un poco estos rollos del teorema de Gödel y tal, me explotó la cabeza, casi literalmente. Yo no sé si sabéis que Hegel le dio muchísima caña a las matemáticas y a los matemáticos, ¿no? Era muy crítico con los aspectos del tema y se le ha demonizado por esto, y hay gente que llama el teorema de Gödel, ¿no?, como la venganza de ultratumba de Hegel sobre las matemáticas. Entonces, si os interesan estas cosas, yo os recomiendo que busquéis en internet y leáis un poco por encima del tema. Entonces, si no hay más preguntas, pues agradezco a todo el mundo que hayáis venido. Espero que...